Y si podemos ejemplificar la autenticidad de Dios y poder traerlo en este momento, quiero que piense, porque va a ser aleatoriamente la pregunta, quiero que piense algo que usted posea, algo que usted tenga, que usted pueda decir, esto que está aquí me costó plata y yo siento que es auténtico. Que yo puedo decir que de repente Diane puede decir, este diamante que me regaló Luis es auténtico, ¿sí? Esta cadena de oro que me regaló Marcelo, dice el hermano Rosaura, es auténtica. Amén. ¿Qué se puede identificar con eso? Porque yo puedo tener una prenda que parece de plata y no es de plata. Y puede decir 9.25 y no es plata 9.25. ¿Qué puedo definir yo? ¿Qué yo puedo tener algo en mi vida? Alguien que pueda levantar la mano. Bueno, yo siento que me compré un suéter en la agencia de la marca Adidas y yo siento que ese suéter es auténtico. ¿Qué puede decir que tiene algo auténtico? Algo por lo menos auténtico. ¿Sí? ¿Alguien por lo menos tiene algo? Sí, también tiene algo auténtico. Amén. Luis, ¿qué tiene auténtico, Luis? Tus huellas dactilares, correcto. Por el buen camino, hermano. ¿Qué más puede decir que tenemos auténtico? No, también puede ser cualquier cosa que pertenece a que pueda tener. Cosas materiales. En la agencia, correcto. Sin embargo, y voy a dar un tip en esa parte, muchas veces cuando vamos a ver los carros, dicen Chevrolet, por lo menos el carro que tengo yo, y cuando veo las piezas son de Nissan, originales, puestas las que traen Nissan y todo demás. Y no quiere decir que no sean auténticos, no sean genuinos, sino que muchas veces las marcas utilizan los motores de otra cosa. Por ejemplo, el iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone? El más nuevo que ve arriba de los $1,000. Pero utiliza ¿qué? Pantalla de tal marca, de Samsung. Utiliza las cámaras de Sony. No tiene completamente algo, pero la marca dice que es auténtico de ellos, porque después no puedes cambiarlo. Si quieres utilizar una cámara, por lo menos eso lo que tiene esa marca específica, lo que es iPhone, si no sabía, si usted quiere cambiar una pieza de algo tiene que ser por la original, si no el mismo teléfono se bloquea y no funciona más. ¿Por qué? Porque quiere mantener la autenticidad, según ellos. Dice, ¿qué es ser auténtico? Auténtico es algo genuino, como lo mencionábamos, real y verdadero. ¿Cuánto dice? Sin engaños ni apariencias. Es lo contrario a lo falso o a lo imitado o a lo fingido. ¿Cuánto podemos decir que tenemos un Dios fingido? No, ¿verdad? Tenemos un Dios genuino, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios real. Amén. La palabra auténtico no aparece, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios genuino. Sabemos que nuestro Dios es un Dios real y sabemos que es un Dios verdadero. Amén. Pero si es un Dios auténtico, para ser un Dios auténtico, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Falsos? ¿Imitadores? ¿O también tenemos que ser auténticos? También tenemos que ser auténticos, hermano. Amén. Y esa autenticidad, ¿cómo la puedo obtener? Y eso viene muy ligado también al mensaje tanto mi hermana Daniel como mi hermano Ismael, que también lo estaba llevando, con respecto a lo que Dios puso en nosotros. Amén. Ese Dios auténtico. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 12 al 18. Santiago 1, del 12 al 18 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Dios Padre, añade bendición a tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, en esta noche que tú sigas hablando en nuestros corazones, mi Dios, Señor, conforme, mi Dios, a tu voluntad, mi Dios. Que seas tú, Señor, que esclarezca, mi Dios, Señor. Y que seas tú, Señor, el que nos des las luces, mi Dios, Señor, Padre, y la interpretación, mi Dios, de lo cual tú quieres tener en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Como mencionaba, cuando relacionamos la palabra auténtico con un objeto, inmediatamente lo asociamos con algo de valor, porque puede ser algo único, es algo verdadero, con valor mayor a lo falso. Comentaban antes lo que eran las marcas. Pero vamos analizando completamente, viendo la estructura en cuanto vemos la parte de lo que es auténtico. Para poder saber si algo es auténtico hoy en día, tiene que estar respaldado por algo. Y como mencionaba el hermano Ismael, cuando pecamos, la humanidad pecó a través de Adán en su momento. No perdimos esa autenticidad porque éramos criaturas del Señor. Él lo mencionó ese día, que no perdimos la autenticidad completa de esa parte, porque seguíamos siendo humanos, no dejamos de ser humanos. Seguíamos siendo criaturas hechas por Dios. Esa autenticidad estaba. Lo que perdimos en su momento fue la autenticidad de la gloria manifestada en nosotros, porque una vez que el pecado entró en esa parte, la gloria de Dios se apartó completamente. ¿Sí? Y al apartarse la gloria de Dios en ese momento, en ese lugar específico que se llama el Edén, el hombre se sintió desnudo, porque en el momento que estaba cubierto por la gloria de Dios, él no se veía su desnudez, porque ni siquiera se fijaba en eso. Pero una vez cuando el pecado entró, esa gloria se apartó y pudo ver su desnudez y la desnudez de la mujer, y ahí estuvo vergüenza. Entonces, al quitarse esa parte, se quitó lo que lo hacía auténtico en la parte espiritualmente hablando, lo que le acercaba y lo que le permitía estar en contacto directamente con la gloria de Dios. ¿Sí? Y entonces no perdió su humanidad porque no se volvió animal, no perdió su raciocinio, no perdió ni siquiera su manera de pensar, ni la capacidad que Dios le dio, porque él todavía podía pensar, él todavía reconocía quién era Dios y podía reconocer la persona que Dios había creado al lado de él. Si vamos a la parte en el libro de Daniel, cuando menciona a Nabucodonosor, si recuerdan esa historia, cuando él perdió completamente su humanidad por volverse completamente en contra del Señor, él perdió hasta su raciocinio. Pero si lo vemos en la parte de Adán, él no perdió su raciocinio. Como bien lo decía el hermano Ismael, él seguía siendo un ser creado auténticamente para la alabanza y gloria de la honra del Señor. Lo que había pasado, que la desconexión en la gloria había permitido que el pecado entrara y quitara completamente esa imagen que él estaba reflejando en ese momento. ¿Qué tenía que pasar entonces? Tenía que volver a tener ese sello directamente de la gloria del Señor para poder reflejar y poder tener contacto directamente con el Señor. Pero ya él no podía hacerlo por su propia cuenta. ¿Sí? Es ahí donde entra ¿quién? Jesús. ¿Sí? Y no fuente, Jesús, nuestro Señor. Amén. Y eso es lo que pasa directamente también con lo que vemos diferentes marcas. Voy a hablar de algo específico y yo sé que algunas personas conocen sobre esto. Hay relojes, marcas de relojes que son muy caras. Para mí son demasiado caras, sinceramente. Dan la misma hora que esto, y es más, el celular que cuesta mucho menos da la hora hasta más precisa y me da varias horas de diferentes partes del mundo. Pero hay gente que compra ese tipo de relojes
¿Sí? Vamos a hablar la marca más barata de esos relojes, más conocida, Rolex, que es la más barata de la verdad la que he visto. Un reloj nuevo, Rolex, con fondo azul, corona azul con blanco, doble color, puede estar oscilando el valor de entre 9.000 hasta $25.000. Solamente, nada más. Me voy a comprar un carro con eso. Una casa, una casa tranquilamente con eso. Y ese reloj, yo sé que ahí está Jesús, tampoco me deja mentir esa parte. Ese reloj, cuando tú compras, te lo dan en una caja, bien bonita la caja, color verde. El que no la conocen, yo la he visto, nada más no la que. Señor, abre el corazón a mis hermanos. Sol, regálaselo, Joás. Entonces, una caja verde bien bonita. Pero esa caja verde no es como este reloj. Yo lo compré este reloj. Bueno, sí, es igual. Lo único que guarda mucha diferencia en cuanto a eso. Y escudriñando sobre esto y investigando sobre esto, cuando esa caja la toman, porque mucha gente compra el reloj para revenderlo, solamente para ganar lo que es dinero esa parte, esa caja tiene el reloj con todas sus especificaciones. ¿Cómo se llama cuando le quita los pines para el tamaño? Y tiene un tamaño específico ese reloj. Cuando lo agarra, vamos a decir, me costó $20.000 el reloj, yo lo abro. Si no tengo ningún tipo de conocimiento, me regalaron el reloj, me lo pongo. ¿Qué hacemos con la caja? ¿La guardamos? No, ¿verdad? Eso ocupa mucho espacio. ¿Sí que eso va? Para la basura. O lo pongo en un rincón por allá completamente y le doy ahí. Le quito los diferentes tipos y lo ajusto a mi mano completamente y lo pongo allá directamente. Lo guardo, o si se perdió porque ya la mano no me va a crecer más de ahí. ¿Sí? Ya tengo un reloj de $20.000. Le quité piezas de ese reloj. La caja tenía los papeles que decían que era un reloj auténtico. La boté. La caja tenía todas las especificaciones. La caja solita cuesta $600. Nada más con eso les digo. La boté sin saber. Bien. El día de mañana pasa algo. La persona porque puede pasar, la persona que me regaló el reloj, no sé de cosa, me llevo más que él, no quiero tener ese recuerdo de esa persona, quiero vender el reloj. Voy allá, ¿cuánto está? Ese reloj valía investigo, $20.000, me pueden dar como unos $15.000. Cuando llego yo, quiero vender este reloj. ¿Cuánto pide por eso? No sé, costaba $20.000 cuando lo compraron hace 6 meses, no sé, que me dejen unos $15.000. ¿Tienes la caja? No. Ok. ¿Tiene los días que hacen falta? No. El reloj tiene rayones, está golpeado, está usado completamente. Hay que hacer un arreglo sobre todo eso. Cada cosa tiene un arreglo. Te puedo ofrecer $8.000. ¿Cómo? Cada dije te cuesta alrededor de entre $75 a $150 si lo logro conseguir. El arreglo solamente de la corona que está rayado puede costar alrededor de $400. Y así va subiendo y va subiendo y va subiendo completamente. ¿Era un Rolex? Sí. ¿Se veía que era original? Sí. Pero había algo que lo documentara y certificara que era tal cual como era, que lo autenticara. No. Como decía el hermano Ismael, cuando éramos presentados nuevamente, cuando estábamos completamente en el Edén, teníamos las cajas, teníamos todo completo, sin ningún rayón. Una vez que salimos del Edén y ese Edén fue tirado a un lado, ahí vimos que las imperfecciones, lo que le hacía falta, y todo eso fue perdiendo valor poco a poco, poco a poco. Y ya lo que valía 20.000 ya no vale eso, ya vale mucho menos. Y así podemos ver muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el original puede tener buen precio, pero lo auténtico aumenta el valor por su autenticidad. ¿Sí? Sin embargo, la copia ni por ahí pasa. Lo ven directamente, esta es una copia. Ni siquiera tiene nada, absolutamente nada.
¿Por qué? Porque es una copia. Ni siquiera pasa por un precio cerca del original. El original es diseñado por el diseñador. El diseñador, ¿nosotros quién fue? Nuestro Señor, nuestro Dios completo. Sin embargo, la copia falsa es hecho por un imitador, alguien que solamente quiere imitar y hacer las cosas conforme solamente a su pensamiento. Y las cosas únicas generalmente son naturales. Sin embargo, las cosas sintéticas son elaboradas en diferentes tipos de laboratorio. Y ahí vamos lo que es las piedras preciosas. Cuando uno ve un diamante, a uno le pueden decir, este es un diamante de mucho valor, pero el que conoce de un diamante sabe el nivel de corte, el color del diamante, aunque sea transparente igual, pero tiene un color que refleja, y todo tipo de cosas lo va haciendo. Pero hoy en día ya el diamante se crea en laboratorios. Con reacciones químicas hacen diamantes del tamaño que usted quiere, como usted quiera, y son diamantes porque están formados de carbono igual que el diamante, que es original, pero tienen menos valor porque ya se crean por cantidades. Un diamante contra la naturaleza puede ser carísimo, alrededor de prácticamente $100,000. $100,000 aproximadamente 2 gramos de diamante, el natural, de un color específico completamente. ¿Y por qué es caro? Porque han pasado miles de años compactándose y compactándose hasta convertirse en ese diamante. Sin embargo, en el laboratorio, en 2-3 días te hacen una réplica igual. Si es un diamante, sí contiene lo mismo, pero no tiene el mismo valor porque no fue puesto, no fue hecho de la misma manera. Lo natural hace cosas únicas, los sintéticos hacen elaboraciones en masa. Dios nos deja claro en todas las escrituras, ¿sí? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, que Él es Dios único, verdadero y que cumple su palabra, y que fue Él, y de que fuera de Él no hay ningún Dios. Éxodo capítulo 20, ¿sí? Puede buscarlo. Éxodo capítulo 20 dice del versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es claro, hermano. Dios dice, yo soy el único Dios. No tiene que hacerte nada falso, nada, porque yo soy el que soy. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Si te inclinas ante ellos, porque si no te inclines, pero si te inclinas ante ellos, yo soy celoso, ¿sí? Y puedo visitar la maldición de los padres hasta los hijos a tercera y hasta la cuarta generación. Por eso que dice la palabra del Señor aquí, que nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones pueden repercutir no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y hasta tataranietos, ¿sí? Por eso que una sola mala acción puede contribuir a una corrupción completamente de una familia. A través del Padre envió a su Hijo, y a través del Hijo nosotros somos para Él también, ¿qué? Hijos. Amén. ¿A través de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque así el Padre así lo puso por estatuto. ¿En qué sentido? De que como habíamos pecado, necesitaba establecer nuevamente la humanidad para que pudiera acercarse al Padre, como le mencioné antes. Y solamente había por medio de Jesucristo, dice, y todas las cosas que se dieron por medio de Él, podemos ser llamados nuevamente, llamarle a Él Padre directamente. Amén. A más que un Dios, también Padre. Romanos 1:21 al 23 dice:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que cambiaron al Dios auténtico, dice la palabra de Dios directamente aquí, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Desecharon lo divino por el razonamiento o el raciocinio humano. Quisieron buscar explicación en lo humano de lo que la sobrenatural de Dios. Dice que en vez de hacerse sabios, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Una persona necia, testaruda, por más que uno le hable al Señor, por más que uno le diga más de cuatro cosas y le abra la Biblia completamente, no va a aceptar al Dios auténtico. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, a lo bueno llamarán malo, a lo malo llamarán bueno. Y hoy en día estamos viviendo eso. Están profesando ser sabios. ¿En qué? Abiertamente lo que se está la ideología de género. Dicen ser que la iglesia tiene un pensamiento retrógrada, que no están pensando bien. Sin embargo, lo que ellos apoyan en la ciencia, en la misma ciencia, ni siquiera la palabra de Dios, la transversan para poder tener argumentos que le ayuden a profesar su banalidad y su pecado y su corrupción. Sin embargo, la misma ciencia que prueba que solamente hay dos cromosomas que dicen que es hombre o mujer, ¿sí? La estamos utilizando a decir que no es completamente cierto. Cuando ya el genoma humano fue completamente codificado, y eso es lo que dice. Hay malformaciones, puede haber diferentes tipos de cambios, pero en cuanto a la sexualidad, hay genitales masculinos y genitales femeninos. Punto. Y eso corroboraba lo que habla en Génesis, que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? A su imagen y semejanza. Pero ¿qué hacen esta gente? Se creen sabios. Y entre más hablan y entre más dicen y entre más hacen, uno puede ver que son más que sabios que, como dice la palabra, necios. Porque quieren profesar algo cambiando completamente la estructura que el Señor, nuestro Dios auténtico, dejó establecido. ¿Sí? ¿Por qué le leo cada uno de estos versículos? Porque en cada uno menciona algo. En el Antiguo Testamento Dios decía a Israel: yo soy uno, yo soy el Dios verdadero. En el Nuevo Testamento se estaban dando muchas situaciones en diferentes tipos de ciudades, donde Pablo mandó diferentes cartas, donde Santiago igual escribió. ¿Y qué estaba pasando en este lugar? En Roma estaba pasando que, se practicaban diferentes tipos de situaciones, aparte de los dioses que creían los romanos. Recordemos que Roma adquirió todo el conocimiento de lo que fueron los dioses de la antigua Grecia, lo tomó como propio, nada más que le cambió los nombres a diferentes dioses. Así que todos los dioses que tenían los griegos, lo mismo que tenían los romanos, con diferentes nombres. Pero el Señor comenzó a predicar a través de las diferentes cartas de Pablo, diferentes cartas, que tuvieran cuidado, ¿sí? Porque si bien es cierto, anteriormente idolatraban, como fue en el momento de que Aarón hicieron un toro, un becerro de oro, quizás ya no estaban adorando eso, pero estaban adorando otro tipo de dioses. A Venus, a Atenea, a Zeus. ¿Por qué? Porque vivían en esos lugares. Y tenía que predicarse de qué? Del Dios auténtico. Por eso que Juan, capítulo 5, primera de Juan, en su capítulo 5, dice lo siguiente, en el versículo 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Estaba haciendo específicamente algo.
yo soy el Dios verdadero. Pero Él no está diciendo directamente, yo soy el Dios auténtico, sino que cuídense de los ídolos. ¿Y por qué? Porque estaban no solamente pecando, adorando a otros dioses, sino que también estaban adorando a personas y muchas veces a las riquezas que ellos tenían, al dinero, ¿sí? Y a diferentes tipos de situaciones. Aunque la palabra auténtico no aparece en la Biblia directamente, refiriéndose a Dios, no podemos negar que Él cumple con la definición de esta palabra a perfección. Como ya hemos hablado del Espíritu Santo en anteriores enseñanzas, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, y ahora hablamos del Padre, nuestro Dios auténtico, podemos afirmar que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es auténtico, murió por cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo también es auténtico y mora en nosotros. Por lo tanto, a ser salvos por el Hijo auténtico, guiado por el Espíritu Santo auténtico hacia el Dios auténtico, nosotros también debemos ser hijos auténticos, en otra palabra, cristianos auténticos. Amén. Porque podemos hablar de Dios, sí, Dios es auténtico, pero también tenemos que ser hijos auténticos. Amén. Si bien es cierto, dice la palabra de Dios que a través del sacrificio de Jesús fuimos también que adoptados, nos adoptó como hijos. ¿Y por qué dice eso? Porque anteriormente en el Antiguo Testamento se le llamaba Dios, Jehová de los ejércitos, se le llamaba el Señor Jesús, se le llamaba también Jehová mi estandarte, o sea, todo era Dios completamente. Una vez que Jesús vino a la tierra, fue el primero que lo llamó a él Padre. Amén. Y ahí cambió completamente la configuración. Ya no solamente era un Dios, era nuestro Padre auténtico. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el hombre fue formado de lo ya creado. No que no somos originales, sino que somos parte de la creación en su estado físico. Pero su estado sobrenatural, el del hombre, es eterno, para salvación o para condenación. La eternidad, aclarando, de la humanidad no es comparable a la eternidad de Dios. Son dos tiempos y momentos diferentes, ¿sí? ¿Alguien me ayuda con Efesios 1, de 3 al 6, para avanzando rápido? Segunda de Timoteo 1:9, Romanos 8, del 29 al 30, Jeremías 1:5. Efesios 1, del 3 al 16, del 3 al 6, perdón. Amén. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Amén. Romanos 8, 29 y 30 dice:
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Y Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ya tenía un propósito con nosotros. Ya tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios, como leyó nuestra hermana Diane, 1:3-6. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Según Timoteo, dice que Cristo Jesús nos dio de su gracia antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que existiera el tiempo, ya Jesús nos había dado de su gracia. En Romanos dice que nos conoció antes y nos predestinó. Y en Jeremías dice que nos conoció antes de que fuésemos formados. Amén. No somos casualidad, hermano. Si estamos aquí, no somos por casualidad. Y ciertamente Dios es el único que es eterno. Amén. Pero en la eternidad ya no había pensado. Antes de formarnos, ya no había pensado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya estamos dentro de su propósito. Antes de formar la tierra, antes de saber que iba a formar la tierra, ya había pensado en Luigi. Muchos años más adelante de la formación de la tierra, iba a ministrar. Iba a pensar aún en Hannah, que es una niña todavía, pero él ya tiene una asignación específicamente para ella. Y aún los que no han nacido todavía, igual ya tiene diferentes tipos de asignaciones para ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién puede hacer eso? El único Dios, el Dios auténtico, que no hace nada por casualidad, porque dice algo, porque puede decirte, entonces Dios se equivocó cuando creó al hombre, porque no vio que iba a pecar. Entonces Dios se equivocó al momento de crearlo, de crearte a ti, porque tú no ibas a obedecerle. Tuvo que enviar a su Hijo para poder salvar a la humanidad. Pero ¿qué me dice directamente el libro de Timoteo? Cristo nos dio de su gracia antes que fuera el tiempo. O sea que aún el plan de salvación a través de Cristo ya estaba predestinado para con cada uno de nosotros. Solamente alguien que es real, alguien que es verdadero, alguien que es eterno puede tener el plan completo de toda la humanidad y aún después más allá. Amén. Por eso que nuestro Dios no tenemos que cargarlo. Como decía el libro de los Salmos, dice que agarran un tronco y lo cortan por la mitad y hacen fuego, y con la otra mitad hacen un ídolo. ¿A qué le estás adorando? Si igual lo puedes tirar y también lo puedes quemar, burlándose de los ídolos de las personas. Porque Dios dice: yo soy el único Dios. Se le presenta a Moisés como el gran yo soy. Yo soy el que soy. ¿Cómo voy ante el faraón? ¿Qué le digo? Yo soy el que soy. Señor, pero ¿qué le digo a esta gente que está allá afuera que no quieren conocerte? ¿Qué le digo a las personas en esta época que no quieren conocerte? Yo soy, te quiere conocer. Yo soy, está dispuesto a que tú le entregues su vida. Y no es porque tú te lo merezcas, es porque Él te está entregando la salvación. Porque mismo dice la palabra del Señor, como lo vuelvo a repetir nuevamente en Timoteo, Él nos dio de su gracia. No es que nosotros merecíamos eso, Él nos las dio. ¿Sí? Es como que muchas veces nosotros a nuestros hijos de repente le decimos: no vas a ver esto o no vas a tener esto porque no te comiste tu comida. O no hiciste caso o ganaste mala nota.
Pero aún así en eso nos hemos movido en misericordia y cedemos como Padre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Amén. Que está viendo el pecado de la humanidad, perderse muchos jóvenes, muchos adultos, muchos ancianos y aún muchos niños. Sin embargo, sabe que hay un pueblo que va a hablarle del Señor. Hay un pueblo que va a poder alcanzar a esa generación y presentarle al Dios auténtico. Por lo tanto, todo esto no significa que la eternidad ya éramos individuos, sino que antes de todas estas cosas ya Dios nos había pensado en su mente y su propósito como parte de su plan de salvación y redención a través de Jesucristo. Por lo tanto, debemos caminar como Jesús nos enseñó, a través de su ejemplo, siempre haciendo la voluntad del Padre. Gracias al Dios auténtico, fuimos redimidos y fuimos justificados. ¿Sí? Ya voy a avanzar bien rápido acá, para ir terminando ya, cerrando. Fuimos redimidos y justificados. Suena parecido, amén. Si quiere apuntarlo en los versículos, ¿sí? Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Sí? Pero si quiere apuntar también de lo que voy a hablar para pasar más rápido, Colosenses 1, 13 al 14, Segunda de Corintios 5, 18, 19, Tito 2, 14. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, y capítulo 8 y versículo 1. ¿Sí? Cuando hablamos de redención, ¿qué eso nos viene a la mente? Si yo le digo, nosotros fuimos redimidos. Amén. ¿Qué entiende por redención? Redención. ¿Sí? ¿Qué entiende por justificado? Muchas veces decimos somos redimidos, somos justificados, y lo leemos muchas veces en la palabra, ¿sí? Pero redención, cuando dice redención, se hablaba mucho de lo que es la palabra redención cuando un esclavo era liberado, ¿sí?, por su amo, o era comprado por otra persona para ser liberado. Esa es la redención, ¿sí? Cristo nos compró y nos liberó ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Fuimos redimidos. Esa redención nos hace ¿qué? Reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación con Dios nos da una vida nueva y con un nuevo propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes era esclavo, ya no soy esclavo. Ahora soy libre. Y al ser libre me puedo acercar directamente a Dios directamente. Y al ser una persona que no es esclava ya tiene libertad de hacer lo que le plazca, ¿sí? ¿Por qué? Porque un esclavo no tiene derecho. Un esclavo no tenía ni siquiera de comer, de vestir, ni de hablar, ni de presentarte ante nadie. Era como un animal. Pero al momento de ser redimido, deja de ser un animal ante la sociedad y ser una persona más, ¿sí? Y al ser una persona más redimida, tiene una nueva vida y un nuevo propósito. Sin embargo, justificación no es un regalo que nos dio directamente el Señor, sino es una extensión de lo que es un atributo del Señor, de su justicia. No extiende esa justicia. ¿Por qué? Justificación, ¿qué te suena con justificación? Una persona justa, una persona que está haciendo ¿qué? Parte de un juicio.
Entonces, justificación es una declaración para estar en paz con Dios, ¿sí? Cuando somos justificados, somos hallados justos, tenemos esa libertad de estar en paz con Dios. Justificado no es por lo que hice, no es una obra, sino que somos librados de una condenación. Nos están juzgando para ser condenados, pero sin embargo nos justifica Dios a través de su Hijo para ser liberados de esa condenación. Y justificado es a través de la fe. Tenemos la acción de la gracia y recibimos, ¿sí?, una nueva posición. Parecen, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el juicio, la justificación, teníamos derecho a defendernos. Pero ese derecho lo tenía Satanás en su mano porque no quería soltarlo directamente. Sin embargo, Dios le quitó las actas de eso y nos liberó. Y en cuanto a la redención, a través de la muerte de Jesús, fue que fuimos redimidos nosotros, porque tenía que pagar el precio a alguien por la libertad de nosotros del pecado. Son dos cosas que parecen igual, pero tienen contexto completamente diferente. Esclavos, somos siervos libres. Condenados, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Y ahí es donde vamos a la parte inicial. Volvemos nuevamente a Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algo auténtico no muda, algo auténtico no cambia, algo auténtico se permanece fiel y verdadero en todo tiempo. Y es por eso que el Señor, a través de su sacrificio, nos autenticó a nosotros nuevamente. No solamente somos criaturas, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Porque éramos creación en un principio, pero cuando vino Jesús, quitó la limitación de Dios y nos dio por enseñanza, y nos dio por enseñanza propia y testimonio de Él, que tenemos un Padre. Y ese Padre no solamente nos lo dio en palabras, sino ese Padre también nos adoptó por el momento de ser justificados. Nos redimió de nuestro pecado y nuestra condenación. Y hoy en día somos libres y podemos ser hijos auténticos. Amén. No solamente adoptados, sino hijos auténticos. Autenticados por la sangre de Cristo. Así como en el Cordero, en aquel día en Egipto, pintaron las paredes, las puertas y las ventanas. Cristo pintó nuestra vida, nuestro corazón. Y esa parte que se había borrado de la gloria de Dios en el Edén, comenzó otra vez a florecer en nosotros a través del Espíritu Santo. Así como dice la palabra del Señor en el inicio, cuando el Espíritu Santo el Señor reposó al séptimo día, es porque había encontrado la paz en la creación, en el hombre. Pero cuando el pecado entró, esa paz se perdió. Y una vez que vino Cristo y dijo: dejaré otro consolador, el Espíritu Santo auténtico en nuestra vida, eso volvió a florecer nuevamente y dio paz en nuestras vidas. Al ser establecidos como hijos auténticos, al ser sacados de esclavitud y siendo siervos para la alabanza de su nombre, y quitado toda condenación para poder decir: Señor, tú eres nuestro Padre. Es ahí donde el Señor, el Dios auténtico, nos viene a nosotros, nos visita en cada momento y nos dice: hijo, sigue adelante. Hijo, seré siendo fiel y estaré contigo todos los días hasta que venga el fin del mundo. Estaré contigo. No te dejaré y no te abandonaré, ni izquierda ni derecha, porque mi justicia está contigo y mi amor es para siempre contigo. Amén. Dios, te damos gracias en esta hora, mi Dios Señor, por tu palabra. Señor, te agradecemos porque tú, Señor, eres todo lo que necesitamos, Señor. No hay Dios, Señor Jesús, que exista ni creado por el hombre, mi Dios, Señor, ni por nada, mi Dios, que se compare a tu deidad absoluta, eterna, mi Dios, Señor, en todo momento. Padre, te doy gracias por el privilegio, mi Dios, Señor, de poder llamarte Padre. Porque, Señor, quizás estuviera, Señor, muerto en delitos y pecados, Señor, como dice tu palabra, si no te conociera. Pero hoy, Señor, puedo pararme y decirte: Padre,
Tú estás conmigo en cada momento. Señor Jesús, tú caminas conmigo a través de tu sacrificio. Estoy yo aquí. Espíritu Santo, tú te mueves en cada uno de nuestros corazones y lo vivificas cada día, ayudándonos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a ser hijos auténticos, Señor. Hijos que, Señor, que prediquen tu palabra. Hijos, Señor, que vayan con denuedo, mi Dios, Señor. Pero hijos que testifiquen, mi Dios, Señor Jesús, la voluntad tuya, mi Dios, pero con cada uno de nosotros, mi Dios. Que puedan testificar, mi Dios, Señor, con mi vida, mi Dios, pueda testificar, Señor, a mi familia, mi Dios, Señor, a mis hermanos, mi Dios, Señor Jesús. Aún en el entorno que estoy trabajando, mi Dios, pueda testificarte a ti, mi Dios, Señor. Y que puedan ver algo diferente, mi Dios, Señor Jesús. No solamente, Señor, en mi forma de hablar, Señor, sino aún, mi Dios, Señor, que yo pueda reflejar, Señor, en la luz de Cristo, Señor, en mi vida, mi Dios, Señor. Esa imagen tuya, mi Dios, Señor Jesús, en mi vida, mi Dios, pueda reflejar en todo momento, Señor. Te agradezco, Señor Jesús, esta oportunidad, mi Dios, Señor, de hablar tu palabra, mi Dios, Señor. Te doy la honra y la gloria solamente a ti, mi Dios. Y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, Señor, que ha estado aquí, Señor. Y que nos sigas hablando igualmente a mí, mi Dios, Señor, Padre. Cada momento tu palabra, mi Dios. Te lo damos la gracia solamente a ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Ahora guárdanos, Señor, a salir de este lugar, mi Dios, Señor Jesús. Permítenos, Señor, ir a nuestros hogares, mi Dios. En los vehículos, mi Dios, transporte, en los que vayamos, mi Dios. O si caminando, mi Dios, Señor Jesús. Guárdanos, mi Dios, Padre, y cuídanos a cada uno de nosotros. Y que Señor, tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me lo siga bendiciendo, mis hermanos. Tenemos un anuncio. Amén. Y está